¿Cómo están? Acción Urbana no se toma vacaciones. Seguimos recorriendo la ciudad de Buenos Aires para ver las necesidades, los derechos y las políticas públicas que construimos entre todos. En el programa de hoy, un tema que ha sido recurrente en muchos programas del año pasado, la inclusión de las personas con discapacidad. Fundamentalmente, compartir con ustedes que el segundo eje del plan estratégico de la ciudad habla de la inclusión de las personas con discapacidad. Sin embargo, ha sido bien poco lo que ha hecho el gobierno de la ciudad. Por un lado, la movilidad no está resuelta, la accesibilidad para personas con discapacidad no está resuelta. Por el otro lado, no hay en la mayoría de las dependencias de la ciudad personas que sepan tratar o que hayan sido capacitadas para incluir a las personas con discapacidad. Fundamentalmente hemos constatado que no hay personas que hablen lengua de señas en todos los edificios públicos y en todas las mesas de entradas. Otro tema relevante es la inclusión laboral y la inclusión educativa. Sigue habiendo falta de maestras integradoras para que los niños o niñas con alguna discapacidad leve se puedan integrar a la educación ordinaria, y también es la propia ciudad de Buenos Aires la que sigue incumpliendo el cupo laboral, más allá de no estar incentivando en sus contrataciones a las empresas que deberían poder incluir a personas con discapacidad. Vamos adelante con el programa de Acción Urbana, vamos a nuestras entrevistas y a nuestra recorrida. Si querés, contactate con nosotros en mariajoselubertino@legislatura.gov.ar o entra a nuestra página web www.lubertino.org.ar para ver la ciudad que vos querés. Estamos recorriendo Buenos Aires porque la Constitución de la ciudad dice que esta tiene que ser una ciudad inclusiva y hay un capítulo especial para las personas con discapacidad. Ustedes trabajan a nivel federal en todo el país, pero vos verás qué cosas son las que crees que una ciudad rica como Buenos Aires podría hacer por las personas con discapacidad y no hace. Bueno, creo que hay muchas cosas. Creo que fundamentalmente para mí hay dos pilares fundamentales. Uno es el tema de familia y otro es el tema de educación. Creo que tenemos que trabajar mucho y ustedes, digamos, los referentes de la ciudad tienen que trabajar mucho por una educación inclusiva. Estamos muy lejos de lo que dice la Convención todavía en el artículo 24. Creo que esta es una cuestión de ir avanzando, de pensar la participación de las familias en la inclusión de los niños y niñas con discapacidad. Creo que eso es uno de los temas. Y además creo que hay otra cuestión, que eso lo hago, digamos, como usuaria de la ciudad de Buenos Aires, que es que el tema de qué pasa con las rampas. Yo creo que el tema de la accesibilidad no es solamente construir una rampa, creo que se tienen que dar varias cuestiones, sobre todo trabajar el tema de qué pasa con nuestras propias rampas. No creo que esta es una cuestión de cambiar las representaciones que se tienen acerca de las personas con discapacidad. Creo que si vamos en ese camino, y creo que podríamos pensar en un plan estratégico diferente para nuestra ciudad. Claro, en general, plan estratégico está, no es que no haya sido previsto, el problema es que después en la ejecución hay cosas tales como, bueno, dificultades en la vía pública, más allá de que haya una rampa en la esquina, cuando uno recorre está la vereda rota, no hay control. Nosotros esperamos que con la elección de comunas este año, y yo lo hablaba con las personas con discapacidad, más personas con discapacidad de cada barrio que quieran participar, que quieran mejorar y cambiar las cosas en su barrio, se involucren, sean protagonistas, incluso sean elegidos comuneros en cada barrio, porque nadie mejor que los propios personas con discapacidad para modificar el control de este estado de cosas. Y decime una cosa, con el tema de los niños, vos hablás de la educación inclusiva, vos tenés un monitoreo de en qué medida muchas veces los chicos son separados de la educación ordinaria por motivos de accesibilidad. Ustedes reciben denuncias, quejas. A ver, yo creo que el tema de accesibilidad mejoró mucho en cuanto a la inclusión de los niños y niñas con discapacidad motriz. Creo que acá el problema más serio es cuando los papás y las mamás demandan por la escuela común para sus hijos
y cuando aparecen ciertas dificultades en los niños que portan algún tipo de discapacidad. Creo que la cuestión central está allí. Eso sí, nosotros recibimos muchas demandas de los papás y lo que estamos haciendo ahora es articular o intentar articular algunas cuestiones con la Dirección de Educación Especial, porque el tema es que la planta orgánico funcional del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en relación al tema docente no alcanzan los cargos para acompañar a los niños en una real inclusión. Porque si nosotros decimos que en el proceso de integración necesitamos de la maestra integradora con la cual no contamos y es muy difícil que haya una real inclusión, estaríamos pensando en como si estuvieran integrados. Muchísimas gracias. Nosotros también recibimos este tipo de denuncias permanentemente y es el tema de los cargos de planta para las maestras integradoras. Así que coincide nuestro diagnóstico. Seguimos entrevistando gente que sabe mucho sobre temas de discapacidad y personas con discapacidad que tienen que vivir en esta Buenos Aires a veces un poco complicada. Y quiero destacar que tenemos en este momento, acá acompañándonos en esta mesa, María José Lubertino, que bueno, fue una compañera en el INADI, realmente hizo un trabajo brillante, ahora diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estoy muy contenta de estar con ustedes compartiendo una vez más este cierre de actividades del año. Quiero felicitar nuevamente a la gente del sindicato, a la gente de AEFIP, por supuesto a Burgos, aunque no esté presente, pero fundamentalmente a los compañeros que construyen el día a día del área de discapacidad y a todos ustedes que de alguna manera protagonizan los cambios dentro de la institución. Para nosotros es muy importante que haya autoridades, conducción del organismo que se vaya involucrando en lo que debe ser un organismo inclusivo, en lo que debe ser esta interacción, de manera tal que se rompan las barreras y que se pueda trabajar en un clima verdaderamente de integración, de derechos y de igualdad. Y por supuesto, el año pasado hablábamos de dos cosas, de la necesidad de que mejore y crezca la buena práctica en AFIP, pero también de que esto se traslade a otros organismos del Estado Nacional y en lo que hace a mí del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Ha sido un año muy duro para mí como legisladora, tratando de llevar adelante y de monitorear el tema del cupo del empleo público en la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de Macri violó la ley y de alguna manera sacaron una ley que prorrogaba el cupo del 5% en la ciudad. Yo quiero compartir esto con ustedes porque conocerán otras personas y saben que más allá de que ustedes tengan un trabajo digno, es muy importante que todos nos solidaricemos para que otras personas también accedan a ese cupo en el ámbito de la ciudad. Así que bueno, la ley de todas maneras está por vencer en estos días, la ley de prórroga, que es una ley inconstitucional. Nosotros hemos citado a los funcionarios de los tres poderes del Estado de la ciudad, ejecutivo, legislativo y judicial, para que vamos a hacer un monitoreo mes a mes de cómo avanza ese cupo. Y también la otra gran temática es el tema de la accesibilidad en la ciudad. La accesibilidad en el transporte, que venimos discutiendo con el gobierno nacional y que tuvimos duras batallas con el ex secretario Jaime, renunciado Jaime, y ahora estamos encarando también el tema con Schiavi. Pero tendríamos que tratar de hacer, los compañeros que ahora están en la CONADIS, en el INADI, y los que tienen algún peso sindical, una causa común para pedir algún tipo de cambios y modificaciones en el tema de accesibilidad en los medios de transporte. Y luego el tema de la accesibilidad en la ciudad, también otra batalla contra Macri, en relación a que, bueno,
han mentido con las rampas que se pusieron, pero además accesibilidad no es tirar rampas en una ciudad, sino garantizar la accesibilidad de todo un espacio. Y esto es lo que no hay, porque si hay una rampa en una esquina, pero las veredas están rotas, la ciudad no es accesible. Y también, en gran medida, la situación de personas con dificultades visuales o auditivas que en ningún caso están demasiado incluidas ni contempladas. Estamos llevando adelante varios proyectos de ley. El principal de mi autoría es un proyecto de ley que se llama Apoyo a la autonomía de las personas con discapacidad y adultos mayores. Esto toma en gran medida una ley que se sancionó en España y que tiene que ver con detectar los diferentes grados de autonomía o dependencia y acompañar desde las políticas públicas de la ciudad, apoyar a que las personas cada vez puedan ser más autónomas. Eso puede tener que ver en algunos casos con teleasistencia, en otros casos con la asistencia domiciliaria, pero siempre tendiendo a que las personas cada vez más puedan autovalerse en lugar de cada vez ser más dependientes. Ese proyecto de ley lo pueden ver en la web www.lubertino.org.ar y bueno, en realidad celebrar que podamos seguirnos encontrando. A veces las cosas no suceden tan rápido como uno quiere que sucedan, porque como sabemos que donde hay una necesidad hay un derecho, queremos que la necesidad se transforme en derecho hoy y ya, y todos sabemos que eso a veces tiene otros procesos más tortuosos, pero lo importante es que del año pasado que nos vimos a ustedes avanzaron, nosotros avanzamos y por lo menos se van poniendo en evidencia quiénes son los que vamos en una dirección y quiénes van en dirección inversa, quiénes ponen barreras, obstáculos y dificultan que haya más igualdad en la diversidad, ¿no? En el respeto de la diversidad y de las diferencias. Así que yo les pido que nos ayuden también a producir los cambios que hagan falta. Este es un lugar político porque es un lugar de los trabajadores organizados, así que creo que todos estamos en sintonía para seguir apoyando a la presidenta. No me cabe duda de que lo van a hacer y que con este equipo liderado por los compañeros del área de discapacidad seguramente van a ir por sus propios derechos y para los derechos de los demás. Muchas gracias. Y estamos con el responsable o uno de los responsables del modelo a seguir en materia de inclusión de personas con discapacidad en el ámbito del empleo. Ellos han venido desarrollando desde el trabajo de AEFIP, un trabajo muy importante para inclusión de personas con discapacidad en la FIP. Desde tu perspectiva, habiendo sido reconocidos nacionalmente como la mejor práctica de inclusión de personas con discapacidad con el trabajo que ustedes hacen, ¿vos ves cuál es la realidad laboral de las personas con discapacidad en la ciudad de Buenos Aires? Más allá del empleo público, en el empleo privado, ¿qué crees que deberían ser las políticas públicas centrales para modificar este estado de situación en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, en primer lugar, yo en función del modelo de lo que hemos hecho en AFIP, hemos reglamentado, en primer lugar me parece que hay que hacerlo institucionalmente, reglamentar las políticas de lo que queremos hacer para los empleados con discapacidad y motivar, incentivar a las empresas en el ámbito privado con beneficios impositivos, ya sea nacionales o municipales, para que el empleado en la empresa privada tome personas con discapacidad, que lo vea primero como un beneficio fiscal y después se va a dar cuenta que la gran capacidad que tiene la persona con discapacidad para trabajar y la lealtad que tiene para trabajar. ¿Qué cantidad de gente trabaja en el AFIP y cuántas personas con discapacidad tienen en este momento incluidas? Mira, nosotros en el organismo hay 20.000 personas aproximadamente. Y dentro del cupo del 4% estaremos en el 2,5%, 3%. O sea, a nivel nacional somos uno de los organismos que mejor estamos, ¿no es cierto? Pero bueno, todavía no hemos llegado a lo que nosotros queremos. Es más, de hecho tenemos una
una disposición de política de Estado de la AFIP en materia de discapacidad. Queremos que la AFIP tenga la política de Estado, que haya un grupo de consejeros para que defina la política de discapacidad, que esté compuesta por gente del sindicato y por gente de la AFIP, para que nadie que venga de turno tenga la verdad de nada, o sea, que sea algo participativo y en concordancia con la Convención de los Derechos para la Discapacidad de las Naciones Unidas, que fue aprobada en diciembre de 2006 en Naciones Unidas y ratificada acá por una ley en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación en el 2008, y la presidenta Cristina la promulgó a los 15 días, que eso fue algo que nos libera para darle para adelante con todo, ¿no es cierto? También estamos participando para hacer homogéneo el tema de la convención, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias. Seguimos recorriendo Buenos Aires y buscando otros protagonistas de este cambio cultural que implica la inclusión de las personas con discapacidad en el empleo y en la ciudad. Bueno, y en nuestra recorrida de la ciudad de Buenos Aires estamos aquí y hemos llegado hasta ALPI, una institución que trabaja hace muchísimos años, desde 1943, todo lo que tiene que ver con la prevención de las discapacidades y fundamentalmente con la rehabilitación de las personas, en particular con discapacidades motrices. Nació con motivo de la poliomielitis y las epidemias de poliomielitis, pero hoy ya trabajan con todo tipo de discapacidad. Fundamentalmente, cuéntenos un poco qué se podría hacer en materia de prevención de discapacidades que hoy no se esté haciendo en la ciudad de Buenos Aires. Y las prevenciones son las de tránsito fundamentalmente, hay muchos accidentes de moto que son los que mayor trauma tienen. Los de autos están más protegidos por la tecnología actual, porque hay una descompresión previa en el auto con los paragolpes, con la estructura. En cambio, con la moto, el que toma el impacto es el que maneja la moto, ¿no? Y vienen generalmente con cuadriparético, con traumatismo muy serio de cráneo, que son los más importantes. Y después lo otro son los accidentología de trabajo, ¿cierto? Que eso está más protegido en la actualidad, pero he visto, por ejemplo, en obras de construcción, que si bien están reglamentado todo, los mismos obreros no toman la conciencia. Por ejemplo, lo de atarse en altura, lo de usar casco. Es decir, se les proporciona todo eso porque hay inspecciones, pero ellos no los usan. Es como que todavía no está la cultura de la protección y de la prevención. Es decir, parece que cuando hay un accidente le va a pasar a otro, no le va a pasar a ellos. Entonces, eso es lo que hay que inculcar, es decir, la cultura de la prevención. Que a él le puede pasar. Yo lo he visto porque he subido en andamio, porque en una oportunidad estábamos construyendo edificios por la mutual nuestra del Hospital Italiano y los veía sin atarse en altura. Decía, mira, tenés hijo, a vos te puede pasar, te puedes caer, vos no sos inmortal y lo que le pasa a todo te puede pasar a vos. Eso se ve mucho, que hay como una cosa indolente ante la prevención. En la ciudad de Buenos Aires comentábamos que hay un 11% más de personas con discapacidad, de los cuales 30% son discapacidades motrices. ¿Usted tiene alguna estimación o datos estadísticos sobre cuántos son congénitos y cuántos por accidentes? La mayoría son por accidentes. Estadísticas firmes yo no tengo, pero la mayoría son por accidentes, porque en este momento el advenimiento de la prevención en cuanto a los embarazos ya se hacen ecografías, entonces hay menos discapacitados. Lo que hay acá, por ejemplo, les puedo decir que congénito en este momento le puedo dar 3 o 4 que hay pacientes, que son Charcot-Marie-Tooth, que son unas enfermedades neuropáticas por herencia, pero en realidad no es tanto. Lo de la polio ya quedan muy pocos adultos que tienen alguna mi edad, porque la mayor epidemia fue en el 43, en el 55-56, y después con la vacuna fueron desapareciendo. Es decir, que ALPI en ese momento fue el auge donde mandó gente al exterior, subvencionado por ALPI, trajo gente del extranjero y se promocionó en todo el país, donde llevó toda la tecnología en las ciudades más apartadas. Eso es lo que le dio a ALPI un recuerdo que el país está reconocido y que en este momento
va a tomar un nuevo impulso con todo lo que sea tecnología nueva y ayornarse en cuanto a la rehabilitación. Creo que va a ser el centro más importante de Buenos Aires en cuanto a rehabilitación. Una pregunta, si usted tuviera que pedirle, proponerle o sugerir al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires alguna política pública en relación a esta materia, ¿qué pediría o sugeriría? Una difusión importante a nivel de medios, prevenir en todas las calles porque hay accidentes, por ejemplo, de frenadas bruscas donde se hacen choques en cadena, donde hay muchos pozos, se arreglan y se dejan, arreglar toda la parte de veredas, por ejemplo, los accesos para discapacitados que no son completos, los semáforos que cortan. Usted me dice, por ejemplo, en personas mayores o en personas con discapacidad, el hecho de que las veredas o los pozos pueden ser determinantes para que una persona... No puede andar en silla de ruedas, no puede transitar, o gente mayor, por ejemplo, que tiene una atrofia muscular proximal, que cuando está caminando por las veredas, los desniveles, al tropezar, no tiene la capacidad de los músculos proximales de abrir las piernas y aumentar la base de sustentación, y ahí es donde se cae. Entonces, eso, si parece una cosa sencilla que hay un pequeño desnivel y no pasa nada, para una persona mayor es muy peligroso. Bueno, muchas gracias y seguimos recorriendo la Ciudad de Buenos Aires para ver qué más cosas podemos hacer para incluir a las personas con discapacidad. ¿Cuáles son los principales problemas que afrontan las personas con discapacidad en la Ciudad de Buenos Aires? Bien, en primer lugar, algo que ocurre en todo el país es la cuestión laboral, ¿no? El cumplimiento del cupo del 4%, que no, bueno, realmente hay una ley que es anticonstitucional, que ya todos conocemos y que no tenemos números reales en cuanto a si se está cumplimentando el 5%. En segundo lugar, creo que hay una asimetría en cuanto a las posibilidades de accesibilidad que tienen las personas que viven en la zona sur de la ciudad autónoma con respecto a los que viven en otras zonas. En esto me refiero, por ejemplo, a la posibilidad de tener una traffic, por ejemplo, un transporte institucional. Tengo entendido que la ciudad autónoma tiene una sola unidad, una traffic, no recuerdo qué marca es, pero provista por el Ministerio de Desarrollo de la Nación a través de la CONADIS, con lo que hay personas en la zona de Lugano, Barracas, etcétera, que para, por ejemplo, llegar a un centro de rehabilitación no sabemos o sí suponemos de qué forma aquellos que pueden llegar, será a través de un remis, costeándoselo ellos, a través de los colectivos, que no todos tienen la accesibilidad correspondiente, puedan acceder a una rehabilitación, por ejemplo, o a centros de educación. También en la zona sur, me quedo con este tema, hay problemas en cuanto a la inclusión escolar. Cuando estuvimos trabajando en la Fundación PAR hace un año hemos hecho un relevamiento al respecto y los índices han sido bastante asimétricos también con respecto a la zona sur y a la zona norte de la ciudad. Y con respecto al tema de las rampas, refiriéndome puntualmente a las personas con discapacidad motriz, si bien la ciudad de Buenos Aires, con respecto a otras ciudades del país, tiene muchísimas rampas, no tengo los números, sí creo que habría que hacer un ejercicio en cuanto a ver de qué manera puedo acceder a estas rampas. No todas están, creo que la mayoría, basta con esto caminar por las calles de Buenos Aires, ver en qué situación se encuentran, mantenidas, construidas, no todas de la misma forma, con la misma perspectiva, con lo que bueno, se hace bastante dificultoso y poco accesible. Bueno, el tránsito y en definitiva que una persona con discapacidad motriz en este caso se maneje autónomamente. Y si nos referimos a las personas con discapacidad visual, nos encontramos con el mismo problema. No todas las calles ni todos los espacios tienen señalética específica para las personas ciegas. Y si nos referimos también a cuestiones vinculadas a las personas con discapacidad auditiva, nos encontramos con que no todos los espacios públicos tienen la señalética, las indicaciones sonoras para que sean atendidos en igualdad de oportunidades que otros ciudadanos.
Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir recorriendo Buenos Aires y viendo cuáles son las dificultades que afrontan las personas con discapacidad. Esta ciudad debe ser una ciudad inclusiva y consecuentemente la constitución de la ciudad se debe cumplir, no solamente en relación al cupo laboral, sino también en términos de hacer la ciudad amigable para las personas, no importa cuál sea su diferencia, su diversidad o su discapacidad. Como hemos visto en el programa de hoy, mucho es lo que queda por hacer para la inclusión de las personas con discapacidad en la ciudad de Buenos Aires. Fundamentalmente, lo importante es la inclusión educativa desde niños para que las personas con discapacidad el día de mañana también puedan tener una inclusión laboral. De esto hay mucho por hacer porque fundamentalmente los chicos todavía no tienen maestras integradoras para poder ser incluidos en la educación ordinaria. Otro tema importantísimo, la inclusión laboral todavía está en pañales, ni la propia ciudad cumple con el cupo del 5% y ha habido muchas resistencias para que desde la legislatura pudiéramos hacer pedidos de informes en esta materia. Esperemos que a partir de ahora, que hemos citado al área de recursos humanos de la legislatura, del gobierno de la ciudad, del ejecutivo y del judicial, se pueda avanzar a un ritmo más rápido para cubrir el 5% de vacantes, tanto en los de planta como en los contratados. Y fundamentalmente también para que en las contrataciones del Estado de la ciudad se priorice a aquellas empresas que están teniendo buenas prácticas en la inclusión de personas con discapacidad. El otro gran tema, la movilidad, el transporte y la accesibilidad, y fundamentalmente la falta de accesibilidad en la mayoría de los barrios de la ciudad de Buenos Aires, con situaciones gravísimas, sobre todo en el sur de la ciudad de Buenos Aires. De esto nos estamos encargando a través de pedidos de informes e insistiendo con el cumplimiento de los distintos funcionarios. Pero también quiero que compartan el proyecto de ley que presenté para el apoyo a la autonomía de las personas con discapacidad y adultos y adultas mayores. El proyecto de ley lo pueden ver en www.lubertino.org.ar. Será hasta la semana que viene, donde seguiremos, más allá del cálido verano, con Acción Urbana recorriendo Buenos Aires para construir entre todos la ciudad inclusiva, la ciudad solidaria, la ciudad diversa, la ciudad plural que todos y todas queremos y nos merecemos. Chau, hasta la semana que viene.